A ver, chicos, buenas noches. Bienvenidos a la tercera ponencia del curso Misión Externado. Agradezco a los que se vienen conectando continuamente. Varios han estado preguntando sobre las clases, ya que algunos no pueden asistir, pero le volvemos a reiterar que las clases están siendo grabadas y van a ser subidas a la plataforma de YouTube, que luego pasaremos por el grupo también. Estas serán al final de cada semana. Esta semana estamos terminando con pediatría y la otra semana empezamos con ginecobstetricia. El día de hoy vamos a tener el tema de convulsiones febriles, abordaje inicial y prevención. Para esta oportunidad nos acompaña el doctor Alonso Silva Santiesteban. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, USAT. Ha realizado sus serums en el puesto de salud Ion Arequipa y actualmente labora en la clínica Líder y en la IPRES I4 Villa Trompeteros en Iquitos. Le voy a dar pase para que él pueda dar la ponencia. Bienvenido, doctor, y no se olviden que al final van a estar las trivias, así que también nos insto a poder seguir a los auspiciantes. Bienvenido, doctor Alonso. Le cedo el paso. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Voy a pasar a compartir pantalla. ¿Se logra visualizar? Sí, sí podemos ver su pantalla. Ya. Bueno, buenas noches con todos. Bueno, soy el doctor Alonso Silva Esteban Piedra, médico cirujano. El día de hoy se me ha encargado la ponencia sobre convulsión febril, un tema, la verdad que muy importante y que todos en algún momento como médicos vamos a ver por lo menos una o dos en nuestras vidas. Así que siempre hay que estar preparado para esta emergencia. Bueno, partimos primero por la definición, ¿no? ¿Cómo definimos nosotros una convulsión febril? Bueno, partiendo primero que es un episodio convulsivo, ¿no? O sea, al ser una crisis convulsiva, comprendida entre la edad de los 6 meses y 5 años, obviamente en un paciente con fiebre, temperatura más de 38. Tienen que estar presentes las tres condiciones para decir que estamos ante una convulsión febril. Y no solo eso, sino que también se tienen que excluir pues, infecciones del sistema nervioso central o otra causa definida y que no hay antecedentes de crisis afebriles. Es decir, en un cerebro sano, en un cerebro que no tiene una lesión, en un cerebro que no ha sufrido de convulsiones o de epilepsias previas, ¿no? Solo en este contexto vamos a decir que estamos ante una convulsión febril, ¿no? Y va a ser siempre muy importante hacer la distinción o la clasificación de ante qué convulsión febril nos estamos enfrentando, ¿no? Porque tenemos convulsiones febriles simples o también llamadas típicas y convulsiones febriles complejas o también llamadas atípicas, ¿no? Es muy importante hacer la distinción. Las simples suelen ser las más frecuentes, casi un 80%, 75% de las convulsiones febriles van a ser simples. Se caracterizan principalmente porque su duración es menor de los 15 minutos, no existe una recurrencia de las 24 horas, es decir, es un solo y único episodio de convulsión febril. Y el tipo más frecuente de convulsión febril simple va a ser las crisis generalizadas, sobre todo las tónico-clónicas, que son las más frecuentes, ¿no? O sea, la crisis tónico-clónica va a ser la convulsión más frecuente en una crisis convulsiva y también va a ser la más frecuente en una convulsión simple. No hay un periodo postcrisis, o sea, después de que ocurra la convulsión tónico-clónica, no existe una postcrisis, o sea, no hay una parálisis, no hay un posictal como tal, ¿no? En cambio, en la crisis febril compleja, estábamos hablando de una crisis que pasa los 15 minutos y, dato importante, hay una recurrencia en 24 horas, es decir, que se van a presentar dos o más convulsiones en el periodo de 24 horas. Aparte de eso, pues la convulsión tónica clónica no se suele presentar en una crisis febril compleja. Por el otro lado, se presentan crisis focales que suelen ser obviamente de un hemicuerpo y suele haber un periodo posictal muy marcado, ¿no? Sobre todo suelen asociarse a parálisis de TOT, que son pues estas parálisis o parálisis que aparecen en un lado del cuerpo, sobre todo en pacientes que tienen convulsión febril. Respecto a la epidemiología, al nivel mundial se habla de una prevalencia que ronda entre el 2 al 5%, siendo mucho más frecuente en países asiáticos, ¿no? Se ha propuesto tal vez el hecho de las infecciones virales con más prevalencia en estas zonas, pero en realidad en todo el mundo se maneja la prevalencia de 2 al 5%, ¿no?
A continuación se presenta pues un cuadro de un estudio peruano donde se realizaron pues y se describieron las características epidemiológicas y clínicas de los pacientes con convulsión febril, ¿no? Y los resultados fueron los siguientes, ¿no? Se dio, en ese estudio los resultados nos hablan de que la prevalencia es mayor, sobre todo en el sexo masculino, y dato importante, hay una mayor prevalencia entre los 6 y los 2 años de vida, ¿no? Que justo coincide también con lo que dice la literatura a nivel mundial, que son justamente entre los 6 meses y los 2 años donde es mayor el pico de las convulsiones febriles. No suelen pues asociar comorbilidades congénitas como lo describe este estudio, y contrario a lo que dice la bibliografía respecto a que son las infecciones respiratorias, sobre todo el tracto superior, faringitis, otitis media, laringotraqueitis, en el caso del contexto peruano, por lo menos en este estudio, son las diarreas, las enfermedades, la enfermedad diarreica aguda, las gastroenteritis agudas, las principales causas de fiebre y obviamente de convulsión febril, ¿no? Respecto a la fisiopatología, son muchos los mecanismos que se han propuesto, se siguen estudiando, cada vez se abre más el horizonte hacia nuevos mecanismos, pero si queremos sintetizarlo y ser más, y queremos resumir todos estos mecanismos, podríamos decir que es, digamos, la susceptibilidad a hacer fiebre en un cerebro inmaduro que tiene cierta predisposición genética. Con esto que estoy diciendo, ¿no? Hablar de la susceptibilidad, hablamos de que por lo menos entre la edad, entre los 6 meses a los 5 años, existe una inmadurez del cerebro. Entonces, principalmente al nivel cortical y al nivel hipotalámico, los neurotransmisores que regulan todas las vías, todo el tema de la termorregulación, no se han desarrollado completamente y entonces cuando ocurre una fiebre, pues se dispara mecanismos de excitabilidad, principalmente neurotransmisores como el glutamato y disminuyen neurotransmisores inhibidores como el GABA. Pero aparte de eso, pues se ha estudiado también de que al parecer el GABA, que es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central, tendría un comportamiento excitatorio en estas edades, ¿no? Entre los 6 meses y los 5 años, ¿no? Entonces habría mucha más actividad, mucha más excitabilidad, por ende, pues movimientos rítmicos como las crisis convulsivas, ¿no? Se han descrito también factores ambientales, sobre todo las infecciones virales, ¿no? Sobre todo el virus del herpes tipo 6 se ha asociado mucho a crisis convulsivas y obviamente hay un componente genético, ¿no? Hay, parece genes que están muy ligados a los canales de sodio, los canales que regulan estos neurotransmisores, ¿no? Entonces, en pocas palabras podemos decir eso, ¿no? Que es la susceptibilidad a hacer fiebre en un cerebro inmaduro con predisposición genética. Obviamente, al hablar de una crisis convulsiva, hablamos también de pues, la fiebre, ¿no? Entonces, obviamente, nuestro abordaje, después de haber resuelto la convulsión, que bueno, ya explicaremos eso más adelante en el tratamiento, va a ser siempre el estudio de la fiebre como tal, ¿no? Y como habíamos visto en el anterior estudio en el que nos decían que eran las enfermedades diarreicas agudas o las gastroenteritis agudas las causas más frecuentes de crisis convulsivas, lo que dice la literatura mundial por lo menos es de que son las infecciones del tracto respiratorio alto, o sea, todo faringitis, otitis media aguda, laringotraqueitis, las que generan la fiebre y la fiebre a su vez genera la crisis convulsiva. Pero esto va a depender también mucho, y ustedes pues en algún momento harán su serum, depende también mucho del contexto epidemiológico en el que se encuentren. Por ejemplo, si ustedes pues se quedan están en la costa, la fiebre pues no solo abarca esas entidades, ¿no? O sea, no solo es neumonía, no solo es infección del tracto respiratorio, no solo es infección del tracto urinario, no solo es gastroenteritis, ¿no? También se puede pensar en dengue, se puede pensar en leptospirosis. Si ustedes se van a la sierra, ya sea Sierra Norte, Sierra Sur, Bartonella, Chagas, o si están en la selva, pues ahí sí ya es mucho más amplio ese abanico porque pues tienen que pensar en dengue, malaria, fiebre amarilla y otro montón de infecciones, oropucha y todas esas, ¿no? Obviamente por eso depende mucho del contexto en el que se encuentren ustedes, ¿no? Obviamente en un contexto hospitalario van a ser estas las principales causas, pero cuando ustedes hagan su serum van a encontrarse de todo y a quienes pues vayan a la sierra, vayan a la selva van a ampliar un poco más las causas de fiebre en pacientes pediátricos, ¿no? Pero en general pues se dice que son las infecciones del tracto urinario, perdón, del tracto respiratorio superior las principales causas de fiebre y a su vez la fiebre genera pues la crisis convulsiva. Dentro del diagnóstico, el diagnóstico es eminentemente clínico. Yo necesito básicamente hacer una buena análisis y una buena historia clínica para diagnosticar una crisis convulsiva, una crisis febril, una convulsión febril, ¿no? Y siempre tengo que hacer la distinción entre una
convulsión febril simple o una convulsión febril compleja, ¿no? Ya habíamos explicado las diferencias, ¿no? La duración de menos de 15 minutos en el caso de la simple, en el caso de las complejas mayor a 15 minutos, la recurrencia en 24 horas típica de la convulsión febril compleja, las convulsiones tónico-clónicas típicas de la convulsión de las crisis febriles simples y el posictal característico de las crisis febriles complejas. Y aquí en esta imagen pues se ve una típica crisis o convulsión tónico-clónica generalizada, ¿no? Con una fase tónica que se caracteriza principalmente por esa rigidez muscular y la fase clónica que son pues estos movimientos rítmicos generalizados de todo el cuerpo, ¿no? Es importante también saber el tiempo en el que se han producido o que se está produciendo esta convulsión, ¿no? Suele siempre marcarse el inicio de la crisis y se habla que a partir de los 5 minutos es cuando es probable que una convulsión se prolongue y conduzca a una actividad convulsiva continua. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de los 5 minutos es muy probable que el niño siga convulsionando, porque si ya cede entre los primeros 5 minutos ya no existe esa posibilidad. Pero si pasan los 5 minutos, es más, hay unos que son más estrictos y dicen 3 minutos. Cuando se pasa este tiempo, ya es muy probable que esta convulsión se prolongue, ¿sí? Y cuando ya llega a los 30 minutos, ya se habla de un estatus, ¿no? Y cuando estamos ante un estatus, pues se dice que es cuando una crisis puede causar lesiones a largo plazo, incluyendo daño, muerte neuronal, alteraciones de redes neuronales o déficits funcionales. Es decir, que a partir de los 30 minutos existe como tal una lesión neurológica, ¿no? Entre los 5 minutos y 30 minutos es cuando pues hay la posibilidad de que se llegue a que se produzca un estatus, ¿no? Y a partir del estatus ya existe como tal una lesión neurológica. Entonces, en el abordaje que haremos nosotros vamos a tomar como punto de partida los 5 minutos, o bueno, o algunos que son un poco más estrictos, los 3 minutos. ¿Cómo sería el abordaje entonces en un paciente con convulsión febril? Obviamente, como les había explicado, depende mucho del contexto en que se encuentren, pero lo más frecuente es que vengan pues por un pequeño que viene con su mamá porque tiene fiebre y pues tiene 24 horas de evolución, aparentemente un antecedente de una faringitis, un antecedente de una enfermedad diarreica aguda, ¿no? Y hay que ver si estamos ante una convulsión febril activa o no activa, es decir, ¿está convulsionando o no está convulsionando? ¿No? Si el paciente está convulsionando, hay que dar por hecho que si ya viene a la emergencia, ya probablemente haya pasado a los 3 o 5 minutos, al menos que viva al frente del hospital, o viva al frente del puesto de salud, o que vive en el puesto de salud en el hospital, ¿no? Pero ya de por sí hay que dar por hecho que cuando viene un paciente convulsionando es que ya pasó, obviamente, los 5 minutos. Obviamente se puede corroborar, obviamente, preguntando al paciente, o en este caso a los familiares, sobre pues, el tiempo, pero lo más frecuente es que ya haya pasado ese tiempo, ¿no? Entonces, como en todas las emergencias pediátricas, siempre hay que hacer una evaluación del aspecto, de la circulación y el patrón respiratorio, ¿no? En el aspecto que se ve básicamente el tono, el llanto del infante o del niño. La parte respiratoria, pues la presencia pues, de tirajes, la presencia de respiración rápida, y en el caso de la circulación, sobre todo la piel, hay palidez, hay cianosis y todo eso, ¿no? Una vez que se hace esa evaluación, pasamos recién a hacer el ABCD de cualquier emergencia que pues, se presente en cualquier contexto, ¿no? Respecto a la A, que es pues, el patrón o la ventilación como tal, no hay que abrir y recolocar la vía aérea. En el caso de la B, pues proveer de una buena oxigenoterapia. En el caso de la C, valorar la perfusión cutánea, bueno, canalizar una vía. D, evaluar las pupilas y en el caso de desvestir, pues al paciente ese A, B, C, D aplica para cualquier emergencia, politraumatismo o cualquier otro contexto. Obviamente también en el caso de las convulsiones se aplica, ¿no? Entonces habría que hacer una evaluación inicial de la evaluación inicial pediátrica clásica sumado al manejo inicial antes de empezar a dar los anticonvulsivantes. O como se habrán dado cuenta, es una secuencia, ¿no? Yo hago mi evaluación inicial, el paciente ya convulsionando al toque, veo si es que hay algo que comprometa su vida. Aplico mi ABCD, veo si pues hay una buena oxigenación, cuánto está saturando, de repente está saturando, hay que proveerle oxígeno suplementario, hay que canalizarle una vía si es posible, y luego veo ya, si es posible canalizarle la vía, yo le pasaré los anticonvulsivantes por vía endovenosa. Pero si en cambio no tiene una vía periférica, yo puedo utilizar, por ejemplo, como se usa clásicamente en los hospitales, el midazolam intranasal o el midazolam intramuscular, o el diazepam intramuscular, o el diazepam intrarrectal. Pero si en cambio tengo ya una vía canalizada, ya se le pudo canalizar al paciente, le puedo pasar el diazepam o el midazolam endovenoso, o la fenitoína o el fenobarbital, ¿no? Entonces,
Como verán, es una secuencia. Yo primero hago mi evaluación inicial. Veo cómo está mi patrón respiratorio, la circulación y el aspecto del infante o del niño. Aplico mi ABCD, de repente está desodorando, doy oxígeno suplementario y luego recién doy el anticonvulsivante. Obviamente todo esto es en cuestión de minutos, porque si no la convulsión va a seguir prolongándose. Entonces siempre puedes estar con tu equipo, con tu licenciada. En el caso del hospital, bueno, es mucho un poco más sencillo porque hay más personal, ¿no? Pero cuando seas serumista, a veces vas a tener solo, vas a ser tú, o a veces tú solito. O a veces tú y un técnico, a veces tú y una licenciada, ¿no? Entonces, pues todo eso tienes que estar ya en tu cabeza en un par de minutos nada más hasta tomar la decisión de darle el anticonvulsivante, ¿no? El de elección es el midazolam. Clásicamente siempre se ha optado por dar el midazolam intranasal, que es, digamos, lo más rápido, porque hasta canalizar una vía, hasta pasarle el medicamento endovenoso, el midazolam una benzodiazepina que se puede aplicar intranasal, ¿no? Ya más adelante les explicaré las dosis, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si nos llega una convulsión febril, pero el paciente ya no está convulsionando? O sea, la convulsión ya se dio. Entonces tengo que ver, obviamente, si estoy ante una convulsión o una crisis febril simple o una crisis febril compleja, ¿no? Obviamente lo más adecuado sería observarlo en 24 horas, ¿no? Para ver si existe esa recurrencia de las convulsiones febriles complejas, ¿no? Pero lo más frecuente, sobre todo si es en el contexto de una convulsión tónico-clónica, que son las convulsiones más frecuentes de las crisis febriles simples y en general de cualquier crisis febril, entonces probablemente esté ante el contexto de una crisis febril simple que no tiene mayor repercusión a futuro, ¿no? O sea, no hay un pronóstico, no hay un mal pronóstico, no hay una lesión cerebral a futuro, no hay un riesgo de epilepsia. En cambio, en la convulsión o la crisis febril compleja, sí se ha descrito un porcentaje un poco más elevado respecto a la prevalencia o incidencia mundial de epilepsia, ¿no? Sobre todo, es por eso que esas es las que tenemos que tener cuidado, ¿no? Obviamente, si ya estoy en el contexto de una crisis febril simple, pues le puedo dar de alta al paciente. Ahora, la gran pregunta es, ¿le hago exámenes o exámenes de ayuda diagnóstica o exámenes complementarios, ya sea una punción lumbar, neuroimagen, electroencefalograma? No están indicados de rutina y tienen indicaciones muy específicas. Por ejemplo, en el caso del laboratorio, ¿qué podría yo pedir en contexto de una convulsión febril? Sobre todo algo que me ayude a saber cuál es el foco infeccioso o cuál es el foco febril en este caso, ¿no? Podría pedirle un hemograma, una reacción inflamatoria en heces para ver de repente es una enfermedad diarreica aguda, ¿no? Pero no requeriría más que esos exámenes, ¿no? En el caso de la punción lumbar, por ejemplo, solo está indicado cuando hay la sospecha de una meningitis o una meningoencefalitis. Y clínicamente, o sea, aparte de las convulsiones, pues habría signos meningios, habría un síndrome de hipertensión endocraniana. Y bueno, en algunos casos también se recomienda hacer la punción lumbar cuando hay el antecedente de las inmunizaciones, o sea, la falta de inmunizaciones, ¿no? Y eso también ustedes lo van a ver bastante cuando pues vayan a periferia o hagan su serum. Hay muchos lugares en los que todavía hay pues ese rechazo a la vacunación. Y en estos pacientitos en los que pues llegan de 2 añitos, 1 año y no tienen sus vacunas, sí hay que tener cuidado porque podríamos estar ante una meningitis que, pues, si estamos ante el contexto de una meningitis, la meningitis suele ser mortal. Entonces, si estamos en el contexto de una meningitis, o sea, por sospecha clínica, ya sea pues signos meningios, carne positivo, Brodinsky positivo, rigidez de cuello, o hay pues un síndrome de hipertensión endocrinana con una cefalea, vómitos en escopetazo, diplopia, o estamos en el contexto de pues un paciente no inmunizado, sí habría que tal vez indicar una punción lumbar, o sea, referimos al paciente para una punción lumbar. Si estamos en el hospital, pues se realiza la punción lumbar. Y en el caso de la neuroimagen tampoco está indicada de rutina, no es como que me llegue una convulsión febril o una crisis febril y yo le voy a indicar una tomografía, una resonancia, no, al menos que exista la sospecha de una lesión neurológica. Pero para eso habría más síntomas neurológicos, habría tal vez focalidad neurológica o algún otro síntoma que me indique que hay una lesión neurológica, ¿no? Y respecto al pronóstico, bueno, la recurrencia suele aparecer en los 12 primeros meses, no suele haber algún antecedente familiar y no está indicado como tal un tratamiento preventivo con antitérmicos o antiepilépticos, ¿no? Al menos que estemos ante una convulsión o una crisis febril que es muy recurrente, que es muy discapacitante, ¿no? En esos casos se podría indicar algún antiepiléptico, pero de manera general no estén indicados, ¿no? Entonces siempre recuerden, ¿no? Esta distinción entre si nos llega el paciente convulsionando o el paciente nos llega ya pues con la convulsión que ya se dio. Obviamente siempre es importante mantener la calma, ¿no? En estos casos, en este contexto siempre es importante pues mantener la calma porque obviamente los padres al ver convulsionando a su hijo
no te van a creer el cuento de, no, no, tranquilo señora, 3, 5 minutos pasa esa convulsión. Obviamente ellos no en ese momento están desesperados, ¿no? Entonces hay que tener mucho tino, mucho tacto a la hora de explicar estas cosas, ¿no? Y bueno, toda convulsión o toda crisis febril activa, o sea, paciente que esté convulsionando, yo me preocupo más por la crisis. En cambio, si ya se resolvió, ya se dio la convulsión, me preocupo más por la fiebre. Pues, hago sus medios físicos, le doy su paracetamol, su metamizol, si la fiebre es muy alta, y busco el foco infeccioso, ¿no? Que la mayoría de veces corresponde a una infección respiratoria de las vías altas, ¿no? Pero siempre recuerden el contexto epidemiológico en el que se encuentren. Como les había dicho, lo importante siempre o la primera medida va a ser la crisis como tal y las medidas para mantener la vida del paciente, ¿no? El ABCD, la evaluación pediátrica. Ya una vez que se resuelve la crisis, ya sea con anticonvulsivantes o si se dio sola la crisis, ya puedo recién yo enfocarme en solucionar la fiebre y buscar la causa de la fiebre y dar pues antitérmicos. Este cuadrito de acá es respecto a la dosificación de los principales anticonvulsivantes, ¿no? En la cabeza está el midazolam, su presentación suele ser de 5 miligramos en 5 mililitros. La dosis es de 0,1 miligramos 0,1 miligramos por kilo en bolo, puede pasarlo endovenoso o también se le puede aplicar intramuscular. Y lo que más se suele utilizar pues es el midazolam intranasal, ¿no? 0,2 miligramos por kilo por dosis, la mitad en una fosa nasal, la mitad en otra fosa nasal. Es lo que más se utiliza en los hospitales para sobre todo el tiempo, ¿no? Porque hasta canalizar una vía pues toma un poquito más de tiempo. De igual forma se puede usar el diazepam. También su presentación es de 5 miligramos en 1 mililitro. La dosis endovenosa o intramuscular es de 0,3 miligramos por kilo, pero también se puede aplicar interrectal. Y la dosis interrectal es de 0,5 miligramos por kilo por dosis, ¿no? Entonces tenemos esas dos opciones si de repente no se le puede canalizar una vía o no tiene un acceso periférico, midazolam intranasal o diazepam interrectal. Y ya luego si el paciente pues no cede con midazolam, no cede con el diazepam, porque recordemos que se pueden hacer hasta 2 bolos de midazolam y se pueden hacer hasta 2 dosis de diazepam. Ya si después de eso no se dé la convulsión, porque lo que no queremos nosotros es que no llegue a estatus, o sea, que no llegue a los 30 minutos, porque ahí ya es muy probable que exista una lesión neurológica de por vida. Entonces, si ya no se da con estos dos anticonvulsivantes, midazolam y diazepam, podemos pasar a fenitoína y fenobarbital, que la dosis de ambos siempre es la misma, 20 miligramos por kilo, ¿no? Solo varía la presentación. En el caso de la fenitoína viene de 50 miligramos en 1 mililitro, en el caso del fenobarbital, 100 miligramos en 1 mililitro, ¿no? Y siempre, obviamente, aparte de lo que ya hemos comentado, del ABC, del anticonvulsivante, del antité, siempre va a ser muy importante lo que le digan a los padres, ¿no? Siempre va a ser eso tal vez algo que a veces nos olvidamos de hacer, ¿no? Explicarles en qué es lo que ha pasado con su pequeño, ¿no? Y qué es lo que podría pasar a futuro, ¿no? Entonces, partiendo de la idea de que esas serían las recomendaciones que le damos a los padres, ¿no? Primero, explicarles que la convulsión febril no es epilepsia, ¿no? Sobre todo si está comprendido entre los 6 meses y 5 años, lo más probable es que eso no sea una epilepsia, al menos que haya antecedente de convulsión en edades que no están comprendidas entre las que hemos nombrado, ¿no? El riesgo de muerte es insignificante y está básicamente dado pues por tal vez si es que no se aplica pues un buen ABCD, ¿no? La convulsión febril simple no conduce a epilepsia o a deterioro intelectual, hay que recordar eso, ¿no? Si se trata de una convulsión febril simple, no es que haya algún riesgo elevado de epilepsia o un riesgo de deterioro intelectual o cognitivo, no es nada de eso. Explicar el riesgo de recurrencia de la convulsión febril, explicarle pues a la mamá, mamita, mira, pues tu pequeño tiene una predisposición a hacer fiebre y a hacer convulsiones cuando hace fiebre. Entonces no esperes que haga fiebre porque es muy probable que convulsione. Entonces, pues explicarles pues que haga sus medios físicos, que tenga su paracetamol a la mano y que acuda de emergencia pues en el tiempo adecuado. Explicar lo que debe hacer si un niño tiene fiebre, ¿no? Pues hacerle sus baños físicos, sus medios físicos, aplicar su paracetamol o su metamizol. Y explicar lo que se debe hacer si su niño convulsiona, no aplicar pues nada de estas, a veces le ponen ropa pues en la boca o tratan de frenar la convulsión. No, es básicamente mantener la calma, esperar este tiempo, eh, alejar todo lo que pueda generar daño, ¿no? De repente cerca de ella pues algo de vidrio y algo por ahí que la pueda lastimar, alejar eso y pues acudir de emergencia al hospital o centro de salud más cercano. Ya para terminar, pues esas serían las conclusiones y lo más importante de lo que les he venido conversando. Lo primero es que las crisis febriles son el evento convulsivo más frecuente de la edad pediátrica, o sea, mucho más frecuentes que la crisis epiléptica.
El mecanismo fisiopatológico, como les había explicado, pues aún se siguen estudiando, hay muchos más estudios, muchos más horizontes sobre cuál sería el mecanismo central, ¿no? Cuáles serían todas las vías que convergen para explicar este suceso, ¿no? Pero bueno, en resumidas cuentas, implica una susceptibilidad a la fiebre en un cerebro inmaduro con predisposición genética. El diagnóstico se basa en la historia clínica, en la anamnesis y en la exploración física. En la mayoría de los casos no es necesario realizar ninguna prueba complementaria, pues no está indicado de rutina hacer una punción lumbar, un TAC, una resonancia, ¿no? Al menos el contexto que les había explicado, ¿no? La sospecha de la meningitis siempre tenganla en su cabeza, ¿sí? Sobre todo si ustedes pues van a lugares alejados donde pacientes no suelen estar inmunizados y donde es más prevalente la meningitis, ¿no? Y obviamente si hay clínica sospechosa de meningitis, como pues, son los signos meningios o la presencia de un síndrome de hipertensión endocraniana. El tratamiento se basa principalmente en resolver la crisis, ¿no? Luego de resolver la crisis, evaluación del síndrome febril, tratamiento del síndrome febril y no se olviden nunca de darle la información a los familiares para que pues prevenir probables o posibles recurrencias, ¿no? Y recordar que el pronóstico de largo plazo en general es excelente, o sea, no hay un riesgo de epilepsia, no hay un riesgo de deterioro cognitivo, no hay un riesgo como tal grave a largo plazo, ¿no? Eso sería todo respecto a la ponencia. Muchas Muchas gracias, gracias. Alonso. Vamos a dar pase a unos minutos para que los chicos tal vez tengan dudas, puedan despejarlas en el chat o prendiendo su micro. Vamos a dar 4 minutos hasta las 8:35 para ver si se anima. Ah, sí, está bien. Estoy para responder cualquier pregunta. Ya, ok. Y luego de ello vamos a dar pase a la trivia, ¿sí? Chicos, no se vayan. Doctor, buenas noches. Hay una pregunta en el chat. Pregunta, ¿por qué dice que las crisis febriles no son riesgo de epilepsia, pero en el cuadro de manejo dice que crisis febriles recurrentes son riesgo de epilepsia? Es lo que han preguntado. Ah, o sea, se refiere a las complejas, a las atípicas. Esas sí tienen riesgo de epilepsia. Las simples febriles no, pero si es una compleja, ese sí tiene riesgo de epilepsia, ¿no? Y son muy infrecuentes, ¿no? Entonces la mayoría de las veces siempre se trata de una convulsión o una crisis febril simple, ¿no? Esa no tiene riesgo de epilepsia, no tiene riesgo de lesión neurológica, pero si hay recurrencia, obviamente ya no es una crisis febril simple. Si hay recurrencia, ya es una crisis febril compleja. Y esa sí tiene riesgo de epilepsia, sí tiene también un riesgo de deterioro cognitivo o neurológico. Tenemos otra pregunta, doctor. Menciona
Doctor, buenas noches. En el caso del manejo de una compleja, de igual manera se espera que acabe la convulsión aún con el tiempo algo extenso. ¿Qué recomendaciones podríamos tener si los padres traen al niño, pero ya pasó la crisis? Claro, sí, hemos tomado o tenemos esa sospecha de que es una crisis compleja, obviamente ha recurrido en 24 horas, ¿no? Obviamente el manejo va a ser el mismo, solo que aquí habría que agregar que sí tiene que hacer una evaluación por pediatría o por neuropediatría, ¿no? Por el caso después de que sea una crisis compleja, ¿no? Pero vamos a aplicar lo mismo, o sea, vamos a pues, hacer la evaluación pediátrica como tal. Vamos a hacer nuestro ABCD, proveerle oxígeno suplementario, canalizar la vía y aplicar el anticonvulsivante siguiendo los mismos tiempos, ¿no? Entonces, si es una crisis febril compleja, más probable es que se exceda de esos 5 minutos, entonces hay que actuar. De igual manera como ya lo había conversado, ¿no? Pero sí o sí en esos casos, aparte de ya lo que hemos conversado, está indicado en ese caso una evaluación por pediatría o por el neuropediatra, ¿no? Para que pues se valore si es que hay algo más que está precipitando pues estas convulsiones o para que pues se explique el riesgo de epilepsia a largo plazo o como tal de la lesión neurológica a largo plazo. Bien, me parece que ya no hay más preguntas. Vamos a dar pase a la trivia. Se va a compartir un link de quizzes en donde ustedes van a poder ingresar y resolverlo. Y tienen 2 minutos, chicos, para entrar, para que resuelvan luego el cuestionario, que van a ser 5 preguntas, 5 minutos para que contesten y luego presentamos los resultados y en caso hay alguna duda sobre las preguntas que se planteó, también puedan hacerse al ponente. Chicos, un minuto más para que se conecten. Recuerden que las trivias están siendo acumulativas y que al final los premios son más de 600 flashcards brindados por Diego Ceballos, que incluyen preguntas del Banco de Salud y también estudios, también Fatalizas Estudios nos está brindando
resúmenes con respecto a temas también que son del internado, así que aprovechen. Ya chicos, tenemos los resultados de este quiz. Es Mari la ganadora. Voy a poner mi número acá. Se pueden comunicar cualquier cosa para pasarnos sus datos. Recuerden que el puntaje es acumulativo igual. ¿Hay alguna duda sobre las preguntas que se han planteado en el quiz? Doctor, ¿podría explicarnos las respuestas de las 5 preguntas? Claro. A ver, déjame. No, ya, la primera pregunta dice, de los siguientes casos clínicos, ¿cuáles cumplen criterios para una convulsión febril? Entonces, la alternativa A dice un paciente de 4 meses de edad con sospecha de hipoglicemia que tiene temperatura de 37,8 y presenta convulsión tónico-crónica, ¿no? Entonces, esa descartada por la edad, ¿no? Tiene 4 meses, no está entre los 6 meses a los 5 años. Y aparte de eso, nos dicen que tiene hipoglicemia. Entonces, ya hay de por sí un daño por la hipoglicemia, entonces no aplica a que sea una convulsión febril. La alternativa B nos dice paciente de 8 años de edad con antecedente de convulsiones a repetición desde los 5 años de edad.
ya se excedió el límite de edad. Y aparte de eso nos dicen que hay antecedentes de repetición. Probablemente hay un antecedente que puede ser una epilepsia, ¿no? Nos hablan de un paciente de 2 años, en la alternativa C, de 2 años de edad, con antecedente de faringitis aguda, con convulsiones tónico-clónicas que tiene temperatura de 38.5 C. Cumple todos los criterios, ¿no? La edad, la temperatura y las convulsiones tónico-clónicas. Y en la otra opción de, dice el paciente de 4 años de edad con inmunizaciones incompletas que presenta convulsiones tónico-clónicas, que tiene temperatura de 39 y presenta signos meningios, ¿no? Si ya hay la presencia de signos meningios, probablemente estamos ante una meningitis, ¿no? Entonces ya no estaría dentro de la definición de convulsión febril, o sea, ese ya es un daño neurológico por la meningitis. La segunda pregunta nos dice, ¿son características de las crisis febriles simples, las crisis típicas, excepto, ¿no? La alternativa dice duración menor de 15 minutos, pues eso es típico de una crisis febril simple, que es mucho más frecuente que sean tónico-clónicas, es mucho más frecuente que tengan una postcrisis o no tengan postcrisis cortas y sin alteraciones. Y si hay una recurrencia en 24 horas, obviamente ya no estamos ante una crisis febril simple, no estamos ante una crisis febril compleja. Respecto al diagnóstico de la convulsión febril, la pregunta 3, obviamente el diagnóstico es netamente y eminentemente clínico, no tenemos por qué hacer algún otro examen de ayuda diagnóstica, ¿no? La pregunta 4 es un caso clínico, ¿no? Probablemente tengan muchos de estos casos cuando, o bueno, por lo menos van a tener uno o dos en su práctica cuando sean médicos ceremonistas o cuando ya sean médicos generales. Antes de hacer la especialidad, pues van a haber por lo menos una. No, dice, usted se encuentra realizando su CERU en el puesto de salud Ayo 12 en Arequipa y acude a la emergencia un menor de 2 años de edad con temperatura de 38,5, presentando convulsiones tónico-clónicas generalizadas que, según le refieren los familiares, son de aproximadamente 10 minutos de duración. ¿Cuál sería la primera medida a tomar en el abordaje de este paciente? ¿Esperar que la convulsión sea? Eso definitivamente no, porque ya pasó los 5 minutos, hay mucho riesgo de que se vuelva un estatus. La pregunta, bueno, la alternativa 2 dice administrar metamizol intramuscular para bajar la fiebre. Eso lo haríamos después de haber solucionado el episodio convulsivo. Solicitar a la licenciada que le canalice una vía periférica para administrar ese pan. Sí, puede ser una opción, pero si vemos la opción D, dice asegurar una buena ventilación, proveer oxígeno suplementario y administrar midazolam intranasal. O sea, es más completa, porque tenemos también pues la cuestión del ABC, porque también eso es muy importante cuando se trata de la convulsión, no solo el anticonvulsivante, el ABC, siempre recuerden el ABC. Y la pregunta 5 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto al pronóstico de las convulsiones febriles? El riesgo de muerte es insignificante, ya lo habíamos conversado, es casi insignificante. La convulsión febril simple no conduce a deterioro intelectual, pues recordar y explicar eso a los padres. El pronóstico a largo plazo suele ser excelente. Y el último dice, la crisis febril simple tiene alto riesgo de epilepsia. Y pues no, es la crisis febril compleja la que tiene, alto no, pero sí tiene riesgo de epilepsia. Eso sería con respecto a las preguntas. Bueno, esperamos que haya quedado claro y con ello estamos finalizando la ponencia de hoy día. Lo que sí queríamos compartir con el doctor es un certificado por su participación que le vamos a hacer llegar. Muchas gracias por colaborarnos con el desarrollo académico de los estudiantes, ¿no? El día de hoy con el tema de convulsiones febriles, abordaje inicial y prevención. Esperamos poder contar con usted en alguna otra oportunidad y muchas gracias por asistir a todos. No, muy agradecido con ustedes y para cualquier momento, acá estoy. Chicos, sí. Muchas gracias, doctor. No se olviden que el día de mañana estamos finalizando la semana de pediatría y para ello tenemos dos ponencias, atención inmediata de recién nacido y también el tema de cardiopatías congénitas. Vamos a estar pasando la información por el grupo y esperamos poder contar con ustedes también el día de mañana. Muchas gracias, doctor Alonso. Muchas gracias, chicos. Cuídense.